¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenido al filo de la medianoche de este viernes 13 de septiembre de 2024. Cuando, primero que nada, hoy voy a dejar a un lado la política nacional para no volver con Begoña Gómez, con Pedro Sánchez, con Sumar, con los socialcomunistas, con la desgracia de España. Hoy voy a hablar un poco apoyándome en un vídeo que ahora les explicaré, un poco de política internacional, porque en realidad esto que van a ver ustedes a continuación también nos afecta a todos los españoles, porque todo lo que se hace en cualquier lugar del mundo en estos momentos, directo o indirectamente, máxime cuando nosotros formamos parte de organizaciones internacionales, pues nos afecta. Así que vamos a dejar a un lado la política nacional hoy y vamos a hablar de política internacional. Cuando hay una guerra, por lo general, no hay buenos y malos, son todos malos. Son todos malos porque independientemente de quien haya iniciado el conflicto, cuando el ser humano se somete a ese tipo de conflicto, sale lo peor de cada uno de nosotros en ese escenario. En la guerra de Ucrania, el problema que estamos teniendo los europeos, España está en Europa, es el hecho de que cuando Estados Unidos y la OTAN provoca a Putin, es mi opinión, a lo mejor otros tienen otro tipo de opinión, respecto de lo que pasó con las elecciones, lo que pasó en 2014, lo que pasó con la represalia en el Donbass de Ucrania, los prorrusos, con la instalación o no de posibles misiles de la OTAN en frontera con Rusia, en fin. Después de la provocación, repito, es mi opinión, de la OTAN, Europa y Estados Unidos a Rusia, de la invasión de Rusia a Ucrania, todo aquello se ha convertido en un desastre absoluto para decenas de miles de jóvenes rusos, para decenas de miles de jóvenes ucranianos, para muchísimos mercenarios que están de un lado y de otro batallando allí, y es una guerra que Rusia no puede perder. Y digo que Rusia no puede perder porque siendo una potencia nuclear difícilmente aplastaría a alguien una potencia nuclear sin que la potencia nuclear se dejase aplastar sin utilizar armas nucleares. Por eso digo que esa guerra tiene que tener otro tipo de solución, tiene que haber un acuerdo de paz para conseguir que allí se deje de matar gente. Pero como quiera que todas las noticias que nosotros recibimos aquí en España, siendo Occidente. Bueno, España, lo que queda de España con imagen occidental, ¿verdad? Pero bueno, como quiera que toda la información está canalizada a través de los grandes grupos mediáticos que dependen fundamentalmente de los grandes fondos de inversión como Vanguard o BlackRock, y es una información sesgada. No se olviden que Vanguard y BlackRock, esos fondos que tienen disponen de mayor capital que muchos de los estados que conforman varios países en el planeta, como quiera que Vanguard y BlackRock ya tienen puestas sus zarpas en tierras ucranianas, que han endeudado de por vida a Ucrania con toda la cantidad de dinero y armas que le han dejado allí, como quiera que además la OTAN no está yendo de cara a un enfrentamiento con Rusia, sino que utilizan a Ucrania para chocar con Rusia. Como quiera que ahora los Estados Unidos ya ha conseguido en parte sus objetivos y quiere dejar ese conflicto para los europeos, abanderados por el Reino Unido, madre mía, pues nosotros creemos que tenemos que poner aquí el punto de vista de los rusos. Ahora mismo hay grandes tensiones en Asia-Pacífico. Rusia ha iniciado unas maniobras en el Báltico, en el Ártico y en el Pacífico. En el Pacífico, las maniobras rusas son conjuntamente con China, porque en realidad la expansión de China es lo que le preocupa a Estados Unidos, y como China apoya de esa manera a Rusia, pues creyendo que Rusia está débil, están presionando en Ucrania. Bueno, pues como quiera que desde el punto de vista que nosotros recibimos aquí por culpa de esos grandes medios de comunicación es el de Occidente, hoy les vamos a dar el punto de vista de los rusos.
Yo tengo un acuerdo con Russia Today para poder emitir estos vídeos que les voy a emitir, que les voy a dar ahora. Un vídeo que les voy a proporcionar ahora. Cuando terminamos algún día, por fin, de confeccionar nuestro canal a través de internet de 24 horas de televisión, que está costando lo suyo, bueno, está costando bastante más de lo que yo pensaba por la parte económica, por la parte técnica, bueno, pues entonces tendremos una televisión 24 horas donde con toda la información que reunimos aquí a diario podremos hacer, creo yo, una gran televisión. Pero como tengo ese acuerdo con Russia Today, RT, este vídeo es de RT y habla desde el punto de vista de los rusos respecto de la confrontación directa que puede haber entre la OTAN y Rusia, que no pagarían los americanos, que lo pagaríamos los europeos. Porque, claro, ¿quién hace frontera con Rusia? Pues los países bálticos, Polonia, en fin, ya conocen ustedes. De modo que vamos a conocer la opinión de quien piensa en prorruso para que ustedes se hagan una idea y puedan compensar una información con la otra y saber que si en algún momento ocurre algo, tendrán todos los elementos necesarios para saber por qué nos va a pasar lo que nos puede pasar si es que pasa. Se acabaron los juegos de palabras, las adivinanzas, el tirar la piedra y esconder la mano. Rusia ha sido muy contundente. Si desde suelo ucraniano se utilizan armas de largo alcance que necesitan el manejo de militares de la OTAN, estaremos en un conflicto diferente. La guerra de Ucrania va a pasar a otro estadio. Estaríamos en un cara a cara Rusia-OTAN. Llegaban a verse a Zelensky juntos, Blinken y Lamy, a la espera de algún plan, a la espera de que les dijeran qué hoja de ruta tiene trazado Ucrania para tener esa victoria, ¿verdad?, contra Rusia. Y lo que tenemos en conclusión es que de momento no se van a usar esas armas de largo alcance, de momento no hay noticia porque las consecuencias podrían ser terribles, pueden ser el principio de algo muy grave. Es lo que les dije al inicio y en estos meses de atrás, esa guerra cambia de naturaleza, así que quien haya que esperar, sobre todo esa reunión de Naciones Unidas, a lo que suceda o no para tener noticias sobre todo este tipo de armamento. ¿Cómo están? Se acabaron los juegos, es la hora de la verdad. ¿Están dispuestos los países occidentales a atacar suelo ruso desde Ucrania? ¿Estarían dispuestos a hacerlo sin sopesar antes lo que significaría esa acción? Y otra pregunta: ¿creen los gobiernos británico y estadounidense o sus servicios secretos que pueden infligir una derrota a Moscú y que ir a por China sería tan fácil con una Rusia debilitada que no lo está? Muchos asuntos. Vamos con todo esto y mucho más. Empezamos. Me enorgullece el compromiso asumido por el primer ministro Starmer de suministrar 3.000 millones en ayuda militar cada año mientras lo necesiten en su lucha. Además, hoy confirmo más de 600 millones en apoyo para Ucrania, incluidos 242 millones este año financiero para cubrir las necesidades humanitarias y energéticas más urgentes, así como ayuda para reformas, recuperación y reconstrucción. Pues que continúe la fiesta que pagan los contribuyentes, que pagan los estadounidenses, los británicos, quien sea, todo para ese pozo sin fondo en el que se ha convertido Ucrania desde hace mucho tiempo. Pero es que se debe apoyar a Kiev, al régimen de Kiev hasta el infinito y más allá, hasta lo que haga falta, ¿no? O más bien, hasta que les haga falta a sus patrocinadores y ya tengan todo bien hipotecado, porque hoy Ucrania no puede ni considerarse un país en sí mismo porque depende de otros para absolutamente todo. Visita, se puede decir o no, sorpresa, pero sí que llama la atención la llegada de Blinken y Lamy juntitos de la mano, ¿verdad?, hasta Kiev, escenificando una especie de unidad, de sinergia, de alegría, de sintonía, una foto que se quiere mandar el mensaje de que Londres y Washington son los que tienen la sartén por el mango y son los que deciden las cosas. Ya saben, una de esas excelentes escenografías, campañas planificadas para dar una imagen al mundo de una cosa mientras se está escondiendo la otra. Es eso de cantarlo de amigos para siempre. Aquí nos reunimos como socios para escuchar, para compartir ideas y para continuar marcando el camino a seguir. Espero dejar muy claro que tenemos un compromiso duradero con Ucrania y el pueblo ucraniano.
Claro que sí, todo palabras de romance, de cariño, de compañerismo, pero como les digo, a mí me parece un poco escenificación de otras cosas, porque queda claro que Estados Unidos se marcha de Europa, no quiere saber nada de Ucrania, aunque no nos lo digan, y quizá está pasando un testigo, como ven atrás, a un Reino Unido que quiere maniobrar a su antojo, pero que sabe que Estados Unidos no le va a dejar llevarse el protagonismo ni lo mejor del pastel, si es que aún queda pastel. Y eso, al menos, es lo que me ha quedado bastante claro a mí, que es el oportunismo en el que, por ejemplo, se ha publicado, si lo han visto en los medios de comunicación, la entrevista con Victoria Nuland, rebajando la importancia de Boris Johnson en ser el responsable de la voladura de los diálogos de paz en Estambul, atribuyéndose el protagonismo a Estados Unidos, ¿no? Así las cosas, Kiev lo que sigue deseando, además de que continúe, por supuesto, el bombeo de dinero, eso por demás, son las armas y más armas. Y ante todo, ese permiso, vamos a hablar después de todo esto, para usar esas armas de largo alcance para poder llegar a objetivos en profundidad de Rusia. Una decisión que haría que la escalada de tensión subiera debido al ataque directo de la OTAN, repito, ataque directo de la OTAN contra Rusia. El ejército ucraniano es incapaz de realizar ataques con sistemas modernos de precisión de largo alcance de fabricación occidental sin ayuda externa. No puede hacerlo. Estos ataques son posibles únicamente mediante el uso de datos de inteligencia de los satélites de la OTAN, de los que Kiev no dispone. Se trata de los satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos. Eso es lo primero. Segundo, y probablemente es lo más importante, estos sistemas de misiles solo pueden ser operados por personal militar de la OTAN. Los militares ucranianos no pueden hacerlo. Por eso, no se trata de que le permitan o no al régimen ucraniano que ataque a Rusia con estas armas. Se trata de la decisión de los países de la OTAN de si participan directamente en el conflicto militar o no. Se puede decir más alto, pero no más claro. Después vamos a hablar de estas declaraciones tan contundentes. Les hago preguntas. ¿Cuál es el plan de Zelensky si le dejan usar estas armas que serían, repito, usadas por la OTAN? ¿Entienden? ¿Qué querría? ¿Hacer el mayor daño posible a Rusia y lograr esa victoria de la que hablaba Blinken, que en realidad es una quimera? ¿Lo hace para provocar una situación a la desesperada porque sabe que ya todo está absolutamente todo perdido? Querría una gran guerra, ¿no? Porque esas armas todos sabemos que podrían dirigirse no solo a centros militares, podrían arrasar, según él, la situación, podrían arrasar ciudades. ¿Y para qué? Para lograr lo que él cree que sería una ventaja. Tenemos que obligar a Rusia a que elija la paz. Tenemos que hacer que las ciudades rusas e incluso los soldados rusos piensen en lo que necesitan, la paz o Putin. Se los puede presionar para que elijan la paz. Bueno, yo en todo esto veo una acción bastante contraproducente, sabiendo que Rusia, como dijo hace días el canciller, no acepta chantajes, por ejemplo, en cuanto al territorio, y lo digo por la incursión en Kursk, y porque Moscú tendría vía libre para atacar objetivos, ¿no?, de países que se han involucrado directamente en el conflicto. Y esto nos llevaría a muy lejos, a un lugar muy lejano, a esas negociaciones que pide ahora el propio Scholz. Creo que ahora es el momento de hablar de cómo debemos salir de esta situación de guerra y lograr la paz más rápidamente de lo que parece ser el caso hoy en día. Nuestra intención es resolver esta crisis. El presidente lo ha reiterado muchas veces. Recientemente, durante su intervención en el Foro Económico Oriental, el presidente recordó lo que había propuesto en el discurso en el Ministerio de Relaciones Exteriores el 14 de junio. Pero no vemos que haya voluntad de una diplomacia honesta. Bueno, insisto también en torno a esa sintonía que les decía al principio entre británicos y estadounidenses, o en esa escenificación, porque también me ha llamado la atención ese movimiento al unísono, como si fuera natación sincronizada de los servicios secretos de ambos países. ¿Por qué después de tantos años aparecen en público el jefe de la CIA y del MI6? ¿Por qué enviar ese mensaje de comunicación o de sintonía? Pues muy claro, porque los objetivos son los mismos, en este caso en Ucrania respecto a Rusia, porque los jefes de los servicios especiales dejaron ver, algo más que entre líneas, que Estados Unidos y el Reino Unido están detrás de la ofensiva de las Fuerzas Armadas, esa ofensiva terrorista en la región de Kursk, y creían que esa incursión iba a generar una división dentro de las élites de Rusia, pero eso no se ha cumplido. Estamos muy al tanto de los continuos esfuerzos de las autoridades y los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses para desestabilizar la situación política interna de Rusia. A día de hoy a nadie le queda ninguna duda de que Estados Unidos, Gran Bretaña y toda la comunidad de la OTAN están detrás de todos los atentados terroristas que se llevan a cabo en el territorio de nuestro país.
Después voy a hablar con mis invitados de esos espías británicos que han sido expulsados de Rusia, porque el asunto tiene miga. En esa misma comparecencia en la que destacaron tanto el jefe del MI6 de la CIA, que desde luego quieren debilitar a Rusia, lo que se evidenció es que el adversario clave es Pekín, que ahora está aumentando su influencia a un ritmo alarmante. Y para que desde estas dos capitales, sobre todo desde Washington, no se confundan y vean que la cooperación entre Rusia y China está al nivel más alto, para ellos es una pesadilla. Bueno, pues ¿qué ha tenido lugar? Han tenido lugar y han tenido que presenciar las maniobras OCEAN 2024. Los más grandes ejercicios militares realizados en las últimas 3 décadas por parte de la Marina rusa, que se llevaron simultáneamente en las aguas y en los océanos Pacífico, Ártico, en los mares Mediterráneo, Caspio, Báltico, en los que han participado fuerzas navales y aéreas también del ejército chino. Así que, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Vemos que Estados Unidos intenta mantener su dominio militar y político global a cualquier precio, y para ello utiliza Ucrania para infligir una derrota estratégica a nuestro país. Con el pretexto de contrarrestar la supuesta amenaza rusa y contener a la República Popular China, Estados Unidos y sus satélites están aumentando su presencia militar cerca de las fronteras occidentales de Rusia, en el Ártico y en la región Asia-Pacífico. Quiero recalcar que Rusia debe estar preparada para cualquier evolución de la situación, y nuestras Fuerzas Armadas deben garantizar la defensa inquebrantable de la soberanía y los intereses nacionales de Rusia, y repeler posibles ataques militares desde cualquier dirección, incluyendo el océano y la zona marítima. Paso de inmediato a hablar con los invitados que tengo hoy. Tengo el placer de contar en el Zoom con Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, y con José Menéndez Manjón, escritor y miembro del Instituto Español de Geopolítica. Antonio, José, muchísimas gracias por estar conmigo en el Zoom. Perdón por esta introducción tan larga, pero yo creo que había que poner en contexto a toda nuestra gente. Tenía muchas ganas de que estuvierais conmigo hoy, porque llevamos muchos meses hablando, Antonio, empiezo por ti, de que esto de las armas de largo alcance iba a cambiar la cara de lo que estábamos hablando. Esto ya no se trata del conflicto de Ucrania, se trataría de una agresión de la OTAN a territorio ruso, ya fuera máscaras. Es decir, estamos hablando de que se pasaría a otro estadio, como bien ha reconocido de una manera, yo creo que contundente, pero muy razonada, el presidente Vladimir Putin. Antonio. Sí, bueno, la verdad es que esto en realidad no sorprende a nadie, porque prácticamente desde el inicio, desde antes del inicio de la guerra en febrero de 2022, la OTAN, Estados Unidos, ya estaba proporcionando armas y entrenamiento a los soldados ucranianos. Esto no es nada nuevo, es bien sabido, son fuentes abiertas y cualquiera lo puede consultar en Internet. Entre el 2014 y el 2022, Estados Unidos y otros países miembros de la OTAN estuvieron proporcionando material, armamento, entrenamiento al ejército ucraniano. Tampoco llama la atención en el sentido de que ya a finales de mayo, en el aeropuerto de Tashkent, cuando se estaba despidiendo de Tashkent, Vladimir Putin lo advirtió. Y dice, si por lo que sea un misil atraviesa la frontera rusa y se introduce al fondo, llega con cierta profundidad al territorio ruso, eso sabremos que no lo han hecho el ejército ucraniano, los soldados ucranianos, porque ellos no están preparados para hacerlo. Esto ya lo dijo Vladimir Putin el 28 de mayo de este año, cuando se despedía en el aeropuerto de Tashkent. Esto hay que tenerlo en cuenta porque, insisto, no es nuevo, pero que Vladimir Putin lo ponga evidentemente sobre el tablero, primero en mayo, luego tras la reunión del Consejo en junio, y ahora pues en una entrevista así, en un canutazo que se llama Verdad, pues pone en evidencia que Vladimir Putin no es tonto. Quiere decir que, pues por mucho que Borrell gesticule y diga, hombre, no hay que ser ridículo y pensar que porque nosotros permitimos a Ucrania utilizar este armamento, ya estamos metidos en la guerra. Pues sí, pues a lo mejor tú lo puedes llamar ridículo, pero es que es así. Claro. Es decir, a cualquiera que tenga ojos en la cara lo puede ver. Y otra cosa, con esto acabo, la cuestión es la respuesta que puede dar Putin. Si por lo que sea esto sucede, Putin no tiene por qué responder de la misma manera en el mismo sitio. Es decir, me explico. A la invasión en Kursk, Putin ha respondido, pues efectivamente, repeliendo la invasión en Kursk.
pero si por lo que sea una ciudad rusa del interior es atacada con uno de estos misiles, Vladimir Putin no tiene por qué mandar un misil a Varsovia o a Tallinn o a Estocolmo, ¿verdad? Porque Suecia también ha dicho que sí, que permite que Ucrania utilice esos misiles, ¿no?, de largo alcance, sino que puede utilizar otro tipo de medidas que sean dañinas de manera similar, pero como medidas de sabotaje, etcétera. De tal manera, me explico, ya que la OTAN no va de frente, suministra armas, pero dice que no, que yo no he sido, que eso es lo que tú consideras y no sé qué, pues a lo mejor Vladimir Putin puede hacer lo mismo. Lo que yo creo es que ahora mismo se está intentando, y como siempre jugaba Borrell con el tema del lenguaje. Y a mí me parece que esto ya, José, es una implicación absolutamente directa. Es decir, ese tipo de armamentos no se puede utilizar por parte de Ucrania, y para mí es una confrontación, lo acaba de decir el señor Nevencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto cambia totalmente todo el escenario y sería prácticamente, no sé si una declaración de guerra por parte de la OTAN o decir estamos aquí a pecho descubierto. Quizá por eso en este viaje no se ha dado ese permiso, se está quizá esperando esta reunión de Biden y el primer ministro británico, José, pero yo creo que de momento no van a utilizarlo, porque si no estaríamos en una situación muy grave desde mi punto de vista, José. Pues sí, la situación es grave ya desde hace mucho, ¿no? No es de ahora. Pero el uso de los misiles de largo alcance, evidentemente, va directamente dirigido contra Rusia. O sea, no hay ninguna excusa de defensa del territorio ucraniano. Está hecho para dañar a la Federación de Rusia. Y evidentemente es una decisión que hay que tomársela con mucho cuidado. Yo me imagino que se estarán sopesando todos los matices que puedan evitar que formalmente se considere una agresión. Es decir, a lo mejor, yo qué sé, pintan los misiles de amarillo y azul, no sé qué se les ocurrirá. Pero eso es lo que decía yo en uno de nuestros programas anteriores. Quizá vayan a intentar camuflar, pero es que está claro y es una evidencia. El uso de satélites, el armamento y quién los maneja, José. Sí, sí, pero por eso afirmo un poco así tajantemente que yo creo que se lo van a pensar dos veces. Para empezar, porque en una escalada, ¿qué es lo que quiere Zelensky? Zelensky está buscando a todo, para salvarse él, está buscando una escalada e implicar a toda Europa. El problema es que Europa no está preparada. Y luego existe otro problema, son muy pocos misiles. O sea, las existencias de las que dispone Ucrania dan para muy poquito. Hay una cosa que me está llamando bastante la atención, José, te vuelvo a repreguntar y luego voy con Antonio, y es que se está sopesando el hecho de que se permita el tema de los misiles británicos. Pero claro, ahí Estados Unidos, como siempre, se lava las manos, si lo podemos decir así, pero ¿qué pasaría si se utilizan esos misiles británicos, que parece que están como muy envalentonados, siempre el Reino Unido con todo esto detrás? Si hubiera una respuesta, se aplica el artículo 5, ¿qué podría suceder? ¿Cuáles son las reservas? Que no son muchas, como tú nos estás diciendo, José. Este es el problema. Vamos a ver, Ucrania tiene poco material de misiles de largo alcance. No va a tener ningún efecto sobre el discurrir de la guerra, salvo que, yo que sé, que dinamiten una central nuclear o que masacren a miles de rusos en una ciudad completamente desprotegida, que dudo que las haya. Y segundo, habría que ver si llegan esos misiles a su objetivo, porque Rusia tiene una defensa antiaérea que está muy alerta. Lo que sí que me ha llamado la atención es que ya la maquinaria propagandística, yo he leído algunos titulares, ya se empieza a hablar, Putin amenaza con Putin. No, oigan, señores, aquí se está hablando de unos misiles y se está hablando de otra cosa muy, muy distinta, ¿no? Ya hablaba yo de esa retirada de Estados Unidos de Europa, sobre todo con el tema de Ucrania, porque ahora mismo no le interesa. Estados Unidos lo que quiere es alargar la agonía, ¿no? Antonio, de Ucrania, y que no se le haga mayor o menor daño hasta las elecciones, y ya veremos. Y el Reino Unido parece dispuesto a dar el todo por el todo, de una manera, sea con dinero, sea como estamos viendo con naciones subversivas aquí en Rusia. Se han expulsado 6 espías. El Reino Unido está, como digo, a puerta gallola intentando asumir todo, ¿no? Sí, bueno, parece que el Imperio Británico vuelve por sus fueros, ¿verdad?
y parece que su mayor aspiración en los próximos 20 años, 25 años, es volver a Europa quitando a su archienemigo de toda la vida, desde siglos atrás, que es Rusia, lógicamente, porque el gran obstáculo para el Reino Unido durante, iba a decir décadas, pero durante siglos, para dominar el continente europeo es Rusia, y entonces pues parece que la intención del Reino Unido es debilitar a Rusia. Y Estados Unidos no está en debilitar a Rusia, aunque nos pueda parecer eso. Eso es coyuntural, ¿no? Porque el objetivo, digamos, último de Estados Unidos no es Rusia. Su gran adversario no es Rusia. Ellos lo dicen por activa y por pasiva en el concepto de seguridad de la OTAN, en el concepto de la estrategia de seguridad del propio Estados Unidos. Su gran desafío estratégico es China. Es así. Y esto es pues un episodio más. Y lo hemos visto, ¿no? En estas maniobras conjuntas de Ocean, estas maniobras que ha realizado Rusia y que bueno, ha contado con esa participación china, se ha podido ver algunas declaraciones en las que, cuidado, si se va a intentar menoscabar nuestra seguridad, si se va a intentar menoscabar nuestra soberanía, se está dispuesto a tener una respuesta. Y me hacía bastante gracia porque durante todos estos últimos meses, José, hemos estado viendo cómo había burlas y chanzas en torno a la Marina rusa, y lo que hemos visto es un despliegue, yo creo que auténticamente sin precedentes, José. Pues sí, es lo que decía el Tenorio, los muertos que vos matáis gozan de muy buena salud. Y bueno, la flota rusa ha hecho una demostración de poder extraordinario. Recordemos una cosa importante, Ucrania está en las últimas. O sea, digamos que la primera fase de la guerra de los Estados Unidos y Gran Bretaña contra las potencias euroasiáticas está acabando muy mal. Y bueno, pues la demostración de fuerza de la flota rusa indica que en el escenario del Ártico, en el escenario del Pacífico, bueno, pues también Rusia está presente y encima en el Pacífico aliada a China. Es decir, que el frente naval con el que se encuentra Estados Unidos en el Pacífico debe estar casi en pie de igualdad con los americanos. Viendo esa comparecencia que decía de los máximos responsables de la CIE del MI6, hablando desde luego de Rusia, de la incursión terrorista en Kursk, también hay que decir que Zelensky dice que todo es bajo su plan. También se han recuperado unas cuantas ciudades o pueblos y también debe ser todo bajo su plan. Me ha recordado al debate de Kamala con lo de tengo un plan, pero no sabemos muy bien cuál es el plan. Yo no sé muy bien cuál es el plan que va a poder tener ahora Zelensky, Antonio, diciendo sobre todo que el conflicto se va a acabar en otoño, Scholz diciendo que quiere unos diálogos de paz, cuando tenemos todo esto ahora mismo encima de la mesa, que desde luego se está hablando de todo menos de eso, ¿no? Yo creo que a nadie le interesa una escalada, excepto a Zelensky y quizá al Reino Unido, a Londres. No, la verdad es que están arruinando cualquier posibilidad de paz en el corto o medio plazo. Eso desde luego. Porque un elemento fundamental para que se dé unas negociaciones básicas y sobre todo un acuerdo de paz es la confianza. Y ahora mismo, por supuesto, con todos estos movimientos de te amago y te pido perdón y luego te doy más fuerte, ese tipo de movimientos por parte de Ucrania no le benefician en absoluto. Dice, bueno, así ganamos tiempo, que no, si es que la dinámica en la que estamos metidos ahora mismo es hacia una confrontación completamente abierta. Y la dinámica en la que desde luego no estamos es la de buscar la paz. Si alguien tiene tiempo en este caso en el conflicto, yo creo que aquí es Rusia, desde luego que Ucrania no, que cada vez se le está agotando cada vez más. Yo no sé si vamos a estar después de esa reunión de Biden y del primer ministro británico o en Naciones Unidas hablando de la posibilidad, decía yo, de que se puedan utilizar este tipo de armas. Desde mi punto de vista, sería más que una declaración de intenciones, y yo no sé si tú apostarías, José, porque se va a dar luz verde a esto o no, porque recordemos, hay elecciones en Estados Unidos en noviembre y esto no interesa nada. Y en el punto de mira está China, le guste a quien no le guste o nos estén vendiendo otra cosa. Yo es que soy pesimista porque esta situación ha ido a peor sistemáticamente. O sea, nunca hemos visto una mejoría. Y la solución parece ser cada vez más claramente militar. O sea, la forma de acabar con la guerra de Ucrania es ganarla, no hay otra. Y yo creo que
como ha dicho Antonio antes, es que la desconfianza de Rusia es lógicamente extrema. Después de Minsk I, de Minsk II, de Estambul, cada vez que se habla de intentar dar un paso hacia la paz, hay algún tipo de agresión o de iniciativa ucraniana o de la OTAN. Entonces, realmente, yo creo que la OTAN va a jugar hasta que se agote el peón ucraniano y luego tirará de otro, que sean los bálticos o los polacos o quién sabe. Lo peor de todo esto es que parece que es un juego, pero no es ni mucho menos un juego. Y yo creo que el discurso y las palabras que ha dicho el presidente ruso son bastante tajantes, pero yo creo que son muy razonadas. Es decir, ya no habría, digamos, dónde esconderse porque se sabe quién habría hecho la autoría, por mucho que pinten, ¿no?, esos misiles, como nos decía José, dando una idea quizá a los ingenieros que quieran hacerlo, ¿no?, por poner una nota un poco de ironía. Antonio, José, muchísimas gracias por haber estado conmigo en el Zoom. De verdad, os mando un abrazo y espero contar con vosotros muy, muy pronto. Cuidaros mucho. Hasta luego. Termino el programa de hoy con algunos pensamientos en voz alta que quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, que la derrota estratégica de Rusia ni es real ni va a llegar. Da igual los actos subversivos que se planifiquen con las inteligencias, ya han visto lo que ha sucedido con esos espías. Lo que se intente vender con la incursión de Kursk, ya han visto que se está recuperando, es el plan de Zelensky, no sabemos muy bien qué plan, y desde luego no es lo que va a suceder con todo este conflicto. Les quiero decir que estamos en un panorama muy, muy serio. Estamos en un panorama en el que Rusia sabe que se siente amenazada en una confrontación cara a cara, en el que Rusia sabe que la OTAN puede quizá apretar un botón que no debiera, en el que la OTAN va a ser la responsable de iniciar una guerra a gran escala y en el que la OTAN será la máxima responsable de que lleguemos a una escala superior. Lo hemos dicho aquí, el escenario y la naturaleza del conflicto ucraniano puede ser otra muy distinta con ese acto. Nosotros nos marchamos ya.